Bien, muy buenas tardes tengan todas y todos compañeros que nos están acompañando desde las diversas unidades que van a aventurarse a esta nueva empresa, una empresa difícil, una empresa complicada, pero una empresa muy interesante en términos de un nuevo modelo, un modelo inédito, un modelo que sin duda viene a cambiar la cultura y la pedagogía institucional de la universidad, no solamente porque ahora hay un modelo curricular basado en un esquema modular, sino porque además es completamente en línea y va a ser trabajado a partir de una plataforma a la que ustedes ya han de haber tenido acceso. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Realmente para nosotros es muy importante que estos charlas que tenemos con ustedes, estas primeras aproximaciones, sean centrales para el entendimiento de la lógica, de la intencionalidad y sobre todo de lo que se espera como aprendizajes para los maestros en servicio, en este caso de el nivel de media superior. Como ustedes saben, ya me han antecedido una serie de compañeros y compañeras con otros módulos. Son módulos que no tienen una seriación, que no tienen un orden, que son una unidad en sí mismas, pero que evidentemente están relacionados en términos de ese gran objeto de transformación que en todo caso sería esta licenciatura en educación media superior, esta práctica docente que se lleva en las instituciones, en los diversos subsistemas de media superior y en las que sin duda y por la experiencia propia de quienes hemos trabajado en él, requiere urgentemente una formación en términos pedagógicos, didácticos y de cultura escolar. Porque si bien los académicos, los docentes de las diversas subsistemas de educación media superior tienen una gran fortaleza en el saber disciplinar en cualquiera de los 5 campos disciplinares en los que se ha dividido la educación media superior, es decir, en el campo de la comunicación, de las matemáticas, de las ciencias sociales, de las ciencias experimentales y de las matemáticas, es que han tenido una gran fortaleza ahí. Sin embargo, hay unas debilidades, fuertes debilidades en términos de la cultura escolar, en términos de esto que llamamos el etos académico, el etos pedagógico. Entonces, en este tenor, el día de hoy me acompaña aquí Edgar Salazar de la unidad de Tijuana. Es un compañero con el que he discutido varias temáticas y una de ellas es esta que hoy presentamos precisamente, que es un módulo que yo diría que es importante no solamente por su contenido, sino por su carácter, diría yo, transversal a lo largo de toda la licenciatura en educación media superior. Ustedes saben, ahí está mi nombre, soy Alejandro Arcías Casas, ahorita trabajando en el Centro Regional de Formación Profesional Docente del Estado de Sonora, el CRESON, pero siempre comprometido con todos los procesos de diseño curricular que la universidad se aventura a hacer y que nos pone siempre en la palestra, nos pone en el proscenio de las universidades en materia de cultura pedagógica y de formación de profesionales de la educación. Y por eso este módulo es muy importante, porque debe de atravesar absolutamente todos los módulos restantes y todos los procesos, incluso de tutoría y de titulación. Es un módulo que, como su nombre lo indica, habla de estos procesos de inclusión y de este reconocimiento y respeto a la diversidad que en términos, digamos, teóricos y hasta del sentido común, son conceptos que se utilizan y que todo el mundo está de acuerdo. Es decir,
Nadie partiría, bueno, salvo algunos grupos supremacistas o algunos grupos netamente discriminatorios, pero nadie en su sano juicio diría que promueve la exclusión y que no respeta la diversidad. En ese sentido, sobre todo en materia educativa. En ese sentido, vamos a abordar de manera, digamos, esquemática, pero esperemos profunda a la vez, cuáles son los contenidos de este módulo. Esperaríamos sus preguntas. Es un módulo que va a llevar al debate, sin duda alguna, a la polémica y que esperemos saque de los adentros de cada uno de los docentes y del propio facilitador y del tutor esos, digamos, prejuicios que a veces no los tenemos claros, que a veces son inconscientes, que son invisibles, pero que están ahí, y más en una institución educativa que en todos sus niveles se ha caracterizado precisamente por ser excluyente y por no reconocer la diversidad a través de los procesos llamados de uniformización, de socialización, de homogeneización, etcétera. Entonces es un módulo que nos tiene que llevar al debate abierto, al debate fuerte, pero que al final de cuentas tiene que darnos un buen producto para que intentemos, por lo menos a nivel de la intención, cambiar en nuestras escuelas, cambiar en las escuelas de los subsistemas de educación media superior, estas formas antidemocráticas, estas formas desiguales, estas formas inequitativas, estas formas desequilibradas de relación entre los sujetos escolares y el propio contexto social y cultural en el que se están moviendo. Entonces, vamos a comenzar. El propósito general de este módulo, ustedes lo podrán ver si se alcanza a mirar algunas palabras en rojo que precisamente lo que hacen es subrayar cuáles son esos elementos centrales que el módulo, perdón, tiene que buscar. En ese sentido, se tiene que comprender que la educación inclusiva y la diversidad o la inclusión y lo diverso es complejo, son procesos complejos porque implican procesos fundamentalmente humanos, implican procesos de poder tener empatía hacia la otredad, de poder despojarse de muchos de los prejuicios en los que nos fueron formando en las generaciones anteriores, y también implica una complejidad de enfrentar en las propias instituciones, en este caso en los planteles de educación media y superior, esta invisibilidad de lo que muchos llaman la permanente violentación del Estado de Derecho, del Estado de los derechos humanos, y que ahora adquieren una importancia fundamental porque ya son de carácter constitucional. Es decir, los derechos humanos pasan de ser meras interpretaciones en los que lo mucho los visitadores daban una recomendación a alguna institución, sea cual fuera, alguna autoridad, sea cual sea, pero ahora la enorme diferencia es este cambio de los derechos humanos como derechos constitucionales. Y que bueno, evidentemente en la cultura nuestra, en la pasividad política, en las maneras de la vida cotidiana en los que no complejizamos, en los que no problematizamos, tal vez no se ha entendido este cambio fundamental de poner una perspectiva de los derechos humanos en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Por ello es complejo, porque nos vas a enfrentar lo nuevo con lo viejo, lo abierto con lo cerrado, lo admitido con lo no admitido, el prejuicio
con la aceptación y entonces se vuelve complicado, se vuelve complejo, hay tensiones, hay acuerdos, hay desequilibrios, hay conflictos y día tras día en cada una de las escuelas podemos registrar procesos de exclusión escolar y procesos de irrespeto a la diversidad. Por eso es fundamental este módulo. De tal manera que hay que entender esta complejidad de la educación inclusiva y de la diversidad, pero sobre todo, no nada más para el debate, no nada más para el encuentro verbal, no nada más para la polémica, sino para buscar estrategias de atención a la diversidad. La idea del módulo no es nada más una discusión teórica, fundamentalmente es esta praxis política de relacionar los conceptos teóricos, las categorías, los productos que van saliendo en cada una de los bloques con la práctica, con la intervención, con los procesos de modificación y de innovación real en la vida cotidiana de las aulas y de las escuelas. Más adelante veremos cómo hay una parte fundamental de creación de escuelas, de ambientes y de aulas inclusivas. Entonces, por un lado es complejo, por el otro lado estamos buscando hacer estrategias de atención, de intervención a la diversidad y generar estos procesos de intervención socioeducativos porque toca aspectos de la cultura, de la comunidad, de los distintos órdenes de gobierno, de las distintas formas de conciencia social, de las variadas formas de construcción social del mundo y también tiene que ver con procesos psicopedagógicos de esta necesidad que todo el mundo reconoce, pero pocos la tratan de hacer, de la democratización integral en las escuelas, empezando por terminar con esa idea de la homogeneización, de la uniformización y dar paso a la heterogeneidad y al respeto de lo otro, de lo distinto, de lo diverso, que tiene que anteponerse a la excesiva normatividad que hay en todas las instituciones, desde básica hasta superior. Y entonces en ese sentido estamos planteando un objeto complejo en el que hay que establecer estrategias de atención a la diversidad y procesos de intervención psicopedagógicos, socioeducativos, con un objeto muy claro: generar esas condiciones. Evidentemente no seríamos inocentes ni ingenuos de pensar que va a haber una modificación estructural absoluta, pero sí generar las condiciones básicas que posibiliten por lo menos promover, por lo menos estimular la creación de ambientes, de escuelas y de aulas inclusivas. Y para eso el maestro, tanto el facilitador como el tutor, como el propio docente discente o docente alumno o profesor alumno, debe tener una actitud empática y de respeto a las diferencias. El módulo, y para lograr este objetivo, está organizado en 4 bloques. El primer bloque, que evidentemente empieza por la cuestión teórico-conceptual, por las categorías centrales, y por esto que se ha llamado la polisemia y la interpretación de ese discurso de la educación inclusiva y de la diversidad, que está no solamente en el plano de lo local o de lo nacional, sino también en el plano de lo internacional, incluso en una tendencia planetaria, por tratar de definir qué es la educación inclusiva realmente, qué implicaciones tiene, qué es el respeto a la diversidad, hasta dónde la norma tiene que ajustarse a ello y no al revés. Y en ese sentido, en este bloque vamos a discutir estas diversas significaciones que les dan desde posturas que no son neutras, es decir, ninguna de las posturas que vayamos a ver a lo largo de este bloque, de este primer bloque, sobre qué piensan de qué es la educación inclusiva y qué es la diversidad,
están en la neutralidad ideológica. Todas, de una u otra manera, tienen una postura política, tienen una forma de concebir al mundo y tienen una forma de construir al sujeto. Entonces vamos a ver en este primer bloque estas aproximaciones a la formación de este objeto, de un objeto que está muy mencionado ahora, pero que está poco accionado en la realidad desde mi perspectiva. Entonces, veremos aproximaciones, porque al final de cuentas la educación inclusiva y la diversidad, más que una teoría o más que un concepto o más que una categoría o más que un corpus, lo que es una aspiración todavía. Es una aspiración en el sentido de que no, desde mi perspectiva, y ahí discutirán y obviamente cada quien tendrá su punto de vista, pero no se ha logrado siquiera acercarse un poco a esta idea de la inclusión y de la atención y el respeto a la diversidad, el reconocimiento por lo menos de la diversidad en la vida cotidiana escolar. Entonces veremos aproximaciones, veremos las perspectivas oficiales, veremos la perspectiva desde la antropología y la semiótica, veremos perspectivas desde la educación especial, que abordaremos más adelante, que parece ser un problema de origen de la educación inclusiva, ahí con el respeto que me merecen los de educación especial, pero ahorita discutiremos más adelante eso. Entonces, veremos estas aproximaciones y estas perspectivas sobre la educación inclusiva o sobre la inclusión social o sobre la inclusividad y la diversidad. Después vamos a tocar un tema que atañe directamente al nivel que es cómo se está entendiendo la educación inclusiva en educación media superior. Ahí vamos a ver un proyecto que se planteó llamado desde la educación inclusiva, pero que fundamentalmente atiende y ha atendido bien, por lo menos con cierto éxito, únicamente a las personas con capacidades diferentes. En ese sentido empieza otra vez este debate, si eso es la educación inclusiva o la educación inclusiva es también todo lo otro que es más invisible que la llamada discapacidad, la mal llamada discapacidad, ¿no? Que es más invisible, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con los prejuicios morales, que tiene que ver con los prejuicios raciales, que tiene que ver con las condiciones de migración, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, esa es hasta el momento la acción, la política pública que ha habido en educación media superior y la vamos a analizar y vamos a resolver si es suficiente o si hay que ampliar esa concepción de lo que entienden como educación inclusiva en la educación media superior. También vamos a ver el asunto de la gestión y el liderazgo pedagógico, porque no es un problema nada más de los docentes y de las relaciones entre alumnos y docentes, alumnas y docentes. También tiene que ver con la perspectiva y las miradas que desde la gestión y desde el liderazgo pedagógico se hacen. Un directivo que es racista, que es autoritario, que es antidemocrático, que tiene prejuicios arraigados y que además quiere seguir la norma a toda costa, incluso más allá de lo que plantea, sin duda va a determinar o por lo menos va a influenciar en el tipo de relaciones que en la escuela. Si hay directivos más abiertos, democráticos y con un pensamiento liberal y mucho más respetuoso de estas diversidades y de estas diferencias que al final de cuentas son importantes reconocer, pues entonces hablaremos de otro tipo de escuela. Entonces, por eso es importante ver esto. Es un problema integral, es toda la escuela, son todos los actores, incluyendo a la comunidad, incluyendo a los padres y madres de familia, que a veces
promueven incluso políticas contrarias a la inclusión, al respeto a los derechos humanos fundamentales, ¿no? A través de pensar que el maestro tiene que rectificar la vida de un estudiante en los medios que él considere. Entonces, vamos a hacer esta aproximación psicopedagógica también a la educación inclusiva y la diversidad, para poder tener todo el panorama desde lo político, desde lo ideológico, desde lo cultural, desde lo pedagógico, desde lo sociocultural, y terminaremos con un elemento que es fundamental si queremos hablar de una verdadera educación inclusiva y una verdadera reconocimiento y respeto a la diversidad, que es esta educación para el empoderamiento de los grupos vulnerables. Porque al final de cuentas, quienes más sufren la exclusión, quienes más sufren el rechazo, quienes más sufren la falta de reconocimiento, pues son los grupos vulnerables. Y en ese sentido, es importante verlo y recuperando cómo la educación tiene que ser emancipatoria y no reproductora del viejo esquema y el viejo régimen. En ese sentido, este bloque 1 entonces abordará todos estos elementos políticos, ideológicos, culturales, pedagógicos, socioculturales, etcétera, y también este aspecto del empoderamiento de los grupos vulnerables. Sí les pediría que vayan procesando sus preguntas, sus debates, si no están de acuerdo, bienvenido. La polémica, creo que la cultura del debate es parte de la pedagógica y creo que ya hay que ir recuperando nuestro apotegma para transformar. En ese sentido, bienvenidos, esperamos que haya participación de ustedes. Lo que más requerimos no es que uno exprese aquí lo que diseñó, sino que ustedes expresen lo que están comprendiendo para hacer un diálogo, una charla y una retroalimentación. Entonces, en ese sentido, cada bloque tiene una serie de ejes problematizadores. En el caso de este primer bloque que tiene que ver con esta polisemia y estas concepciones distintas de la educación inclusiva, nos vamos a tener que enfrascar en tratar de resolver estos ejes problematizadores. Primero, en reconocer que esa polisemia ha generado una disputa teórico-política cultural. ¿Por qué? Porque hay intereses diversos, porque hay perspectivas distintas, porque hay visiones e incluso biografías que hablan desde su balcón respecto a esta temática. Entonces, reconociendo que hay una disputa, entonces tenemos que cuestionarnos y por eso lo vamos a ver a través de una serie de videos, de textos cortos, de infografías, cuáles son esas principales perspectivas y a quiénes obedecen, que eso es lo importante, poder desentrañar qué es el corpus que hay detrás de esas perspectivas que hablan de la educación inclusiva y la diversidad o de la inclusión y la diversidad. Tenemos que preguntarnos si existe, por lo menos en nuestro país y en nuestro sistema educativo, una concepción clara de la educación inclusiva y la diversidad en nuestro país, partiendo de la educación especial. Y lo planteo así el eje problematizador porque por decisiones en la Secretaría de Educación Pública, la manera en cómo se estructuró orgánicamente la irrupción, la emergencia de este nuevo proceso que es la educación inclusiva y el reconocimiento y respeto a la diversidad, fue colocado orgánicamente en educación especial. Y eso desde mi punto de vista está trayendo algunos problemas o muchos problemas en las que otra vez se hace visible una parte de la población que requiere inclusión, pero se vuelve a invisibilizar la gran parte de la población que no tiene una evidencia física, por llamarle de alguna manera, pero que está urgiendo que se le incluya y que se le reconozca. Entonces, tenemos que discutir si hay una concepción clara y si esa concepción clara
nos permite arribar a un acuerdo conceptual a nivel de nuestro país y a nivel de la educación. Pero aún más, hay que problematizarse y hay que buscar la respuesta o buscar las respuestas a si será posible plantearse esta implementación de una educación inclusiva en las condiciones actuales de exclusión de las escuelas. Y hay cosas que ahí hay que preguntarse claramente y hay que hacer una radiografía absoluta de lo que sería una escuela en términos de si se puede implantar, implementar, integrar una educación inclusiva en las condiciones en las que está. Tendría que revisarse profundamente desde la más mínima normatividad que parece un dios en las escuelas hasta las formas básicas de cómo dirigirse hacia los alumnos y de cómo respetar su personalidad. Obviamente, esto va a generar mucho debate. Cuando he debatido estas ideas de que incluso la idea de exigirles un tipo de cabello, de corte de cabello en las escuelas bajo un concepto que es evidentemente difuso, que es un corte de cabello decente, evidentemente ahí estamos entrando en un problema de qué se entiende de inclusión y de qué es lo que pasa con aquel chavalo, con aquel vato que quiere traer el cabello largo porque le gusta el cabello largo, porque en su personalidad así es. O de las chavas que quieren traer un piercing, o que ahora quieren traer un un implante o lo que sea. En ese sentido, hasta esas pequeñas cosas tendrían que irse modificando, porque al final de cuentas le estás imponiendo una visión de lo que es la decencia a los estudiantes. Y entonces no deben de llevar las alumnas cabello pintado y con colores estrafalarios, que otra vez es un concepto lleno de prejuicios, mientras que, bueno, pues muchas maestras van a hacerse sus rayos y demás cosas, ¿no? Entonces, evidentemente hay una digamos, disparidad en la toma de decisiones. La reglamentación, la normatividad en las escuelas es unilateral, no participa el estudiantado, ni de media, ni de básica, ni de superior, bueno, en superior en algunos casos, pero sobre todo en media superior y en básica no hay esta posibilidad de que el estudiante plantee cuál cree que pueden ser esas normas de convivencia, esas normas de inclusión, esas normas de reconocimiento de las diferencias. Y en ese sentido, entonces, sí tenemos que discutir si esas pequeñas cosas no se han podido ni cambiar. Y ha habido ya casos que han sentado precedente, por lo menos yo les puedo plantear el caso en Sonora de un niño que quería llevar el cabello largo en una escuela privada, por cierto, pero que siguen las mismas normas que en las públicas en términos de estas reglamentaciones excesivas hasta de tu personalidad, que es un derecho humano. Pero bueno, hubo un caso muy sonado en Sonora, el niño quería llevar cabello largo, la mamá madre soltera quería que lo llevara el cabello largo, lo expulsaron, tomaron decisión de poner una demanda en derechos humanos y la ganaron. A la escuela empresa le cobraron una multa como una reparación del daño y eso que aún todavía no estaba dentro del ámbito constitucional. Entonces, yo creo que en las escuelas y en media superior también se tiene que plantear muy bien si efectivamente queremos arribar a una educación incluyente y a una educación respetuosa de las diferencias y de las semejanzas también. ¿Qué vamos a hacer como productos en este primer bloque? Intentamos que fuera diverso, que no se quedaran en una sola idea. No partimos siempre de pedir ensayos y ensayos y ensayos, porque al final de cuentas eso no creo que sea un elemento importante para la formación, o no tan importante, o no el único para la formación. Y entonces estamos pidiendo 5 productos en este primer bloque de la polisemia y del debate sobre lo que es la
y la D. Primero un escrito sobre estas perspectivas, un escrito personal, un escrito en donde ustedes planteen abiertamente su postura. Si no están de acuerdo, creo que es válido plantearlo. Al final de cuentas, esta cultura del debate nos puede abrir el panorama de muchas cosas que no las tenemos claras, que no las tenemos conscientes o que las hemos reproducido porque así ha sido la historia de nuestra vida. Entonces vamos a ver un escrito en donde más que hacer un resumen de las perspectivas, que sin duda estará, lo que importa fundamentalmente es qué piensa cada docente de estos temas que van a ver a lo largo del primer bloque. El segundo producto es un producto que tiene que ver con un ensayo, porque el ensayo también tiene que ser una perspectiva propia, no personal, porque al final de cuentas somos sujetos sociales, pero sí propia, sobre qué piensan de esto que habíamos comentado y que van a ver un video sobre esta política de establecer centros de atención para estudiantes de bachillerato con discapacidad, ¿no? Que yo insisto, es un concepto que se ha cuestionado, porque en todo caso uno plantearía que la que tiene una discapacidad es la escuela como tal, porque no puede entender la diversidad y la inclusión. Entonces, pero bueno, un ensayo en donde planteen si es suficiente con esta política para educación media superior. Después les pediremos un cuadro sinóptico en donde ustedes relacionen esto de la educación inclusiva y la diversidad con el papel que juega la gestión escolar y con los liderazgos pedagógicos que existan y que en todos lados existen en las escuelas, no solamente de docentes, el liderazgo pedagógico de estudiantes también es muy importante, de directivos, de administrativos, es decir, todo el colectivo escolar debe de estar presente en estos procesos de gestión y de liderazgo pedagógico. Después van a realizar un cuadro sinóptico en donde van a decir cuáles son los atributos de los sistemas inclusivos. Ahí vamos a ver alguna lectura que habla de cuáles son esos atributos medibles, observables, verificables, evidenciables, y reales, pues al final de cuentas, de tal forma que empecemos desde ya en el primer bloque a empezar a pensar que esos atributos tienen que estar en nuestras instituciones, en nuestro plantel, ya sea COBA, ya sea CECITE, ya sea CECATI, ya sea el que sea. Sí, en ese sentido es importante. Y después terminaríamos con un quinto producto, con un mapa conceptual, ¿sí? De esto que me parece fundamental para ir cambiando esta disonancia democrática, esta disonancia democrática, un mapa conceptual en donde hablemos de estos grupos vulnerables y de cómo empoderarlos, cómo poder defenderse el que es indígena, cómo empoderarse el que es de una orientación sexual diferente o la que es de una orientación sexual diferente, cómo apoderarse el que es de una tribu urbana, cómo apoderarse el que es alguien que tiene problemas familiares o aquel que viene migrando incluso de países extranjeros. Entonces, tenemos que buscar esas estrategias y reconocer a esos grupos que están en todas las escuelas, en todos los salones, pero que se invisibilizan. Y se invisibilizan porque hay un currículum que trata a todos por igual, como si todos fuéramos iguales. Y en eso terminaría esos productos del bloque número 1. Sigo insistiendo, vayan haciendo sus anotaciones. Ahorita con con Edgar, sostendremos una charla en torno a esto. Él tiene mucha experiencia también en estas cosas, en estos temas, perdón, y pues seguramente aportará mucho más que yo a estos debates.
El bloque 2 tiene que ver ya con las estrategias, es decir, con el cómo, el con qué, el cuándo, el para qué, de atender esa inclusión y esa diversidad en el mundo escolar cotidiano. Es decir, no es atender en el abstracto, no es hablar de una escuela ideal, no es hablar de una escuela que está en nuestra cabeza, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la escuela que está en nuestros pies. En ese sentido, entonces empezaremos a hablar de estrategias para atender esta inclusión y esta diversidad en el mundo escolar cotidiano. Al final de cuentas, los procesos simbólicos, los procesos de significación se dan en la vida cotidiana, se va construyendo no metodológicamente la vida y las decisiones que se toman en las instituciones, y entonces por eso es importante entender que el bloque 2 habla de estrategias para las escuelas reales, no para las escuelas ideales, ni para la escuela que tengo en mi mente. Y bueno, son 5 temas los que vamos a abordar en este primer bloque. Un primer tema de estrategias para crear aulas inclusivas. Hay mucha, créanme que hay mucha bibliografía, mucha literatura que habla de estrategias para atender aulas inclusivas. No es un problema de ausencia, creo yo, de conceptualización o de propuestas de intervención o de estrategias de atención, etcétera. El problema está en otro lado y eso es lo que tenemos que discernir y tratar de resolver y explicar al término de este módulo. Pero por lo pronto vamos a ver algunos autores que plantean estrategias para crear aulas inclusivas, que no necesariamente es una modificación del statu quo, ni es una reversión de la escuela tradicional, pero sí es introducir elementos que empiecen a ser disparadores de la diferencia entre una escuela tradicional y una escuela inclusiva, entre una escuela excluyente y una escuela incluyente. Y entonces vamos a ver esas estrategias que hay. Y vamos a ver qué características podría tener un centro inclusivo y diverso, un CID. Es decir, hacer un comparativo entre las características que debería de tener o que tiene un centro inclusivo y diverso, que aparentemente en España los están impulsando, pero que igual están en pañales, pero sin embargo pues tienen más avances, y comparar con nuestro centro, a ver si no es un centro exclusivo o excluyente y uniformante y no diverso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la intencionalidad de este tema de entender, conocer y, interpretar estas características. El siguiente tema, el tercero, son las transformaciones de las relaciones cotidianas en el colectivo escolar. Es muy difícil, sobre todo en media superior, ante la dinámica real que se vive, en donde a los maestros los llenan de grupos a atender, porque no hay una concepción del docente en media superior como un académico, digamos, polivalente, que puede hacer investigación, difusión, que puede participar en congresos, etcétera, salvo los internos. Realmente el docente ve reducida su función a la clase frente a grupo, muchos grupos y grupos siempre saturados. ¿Qué implicaciones tiene esto? Tienes muchos grupos en tu jornada cotidiana diaria, tienes muchos alumnos, grupos de 50 alumnos, grupos de 45 alumnos, grupos de más de 50 alumnos, y además tienes nada más 50 minutos para abordar el objeto de estudio, el objeto o el tema que van a ver. En ese sentido, son condiciones muy complicadas para poder ir sistematizando y que el propio docente vaya sistematizando qué relaciones cotidianas se establecen en el aula. A veces no los conocen ni siquiera por nombre los estudiantes, porque pasar la lista es perder por lo menos 5 o 10 minutos de los 50. Y entonces elaboran estrategias para que la pase un alumno de manera
visual, o no la pasan, o más o menos se acuerdan de quiénes son los que hacen relajo, de los que ponen atención, de los que están ausentes, de los que nunca vienen, etcétera. Entonces, pero son estrategias empíricas que no están, digamos, sustentadas, y en ese sentido se tiene que conocer por el docente con todas estas condiciones complicadísimas de la vida escolar cotidiana, pero sí entender cómo transformar mis relaciones cotidianas con los estudiantes para que puedan establecerse relaciones más afectivas, relaciones más horizontales, relaciones más respetuosas entre ambos, entre estudiantes y entre docentes, relaciones inclusivas, el entender que en el aula hay mucha diversidad, el evitar lo que en muchas escuelas de educación media superior sucede, que es la violencia hacia la mujer, que es verdaderamente preocupante, porque están en una etapa en la que juegan mucho con la sensualidad, y esta violencia se vive, o por lo menos en mi experiencia en el plantel en el que yo trabajé, era preocupante el grado de violencia que había a través del juego de estudiantes hacia las compañeras alumnas. Entonces, es importante reconocer estas relaciones y ver si el docente es un desconocido para los alumnos y viceversa. De hecho, se dan los casos en que los alumnos ni siquiera el nombre del maestro se aprenden o se acuerdan, porque no hay tiempo ni siquiera para establecer relaciones. Entonces, la planeación, que es una planeación muy exigente, que se hace del plan de clase, del plan de la planeación didáctica, etcétera, pues evidentemente dan muy poca posibilidad de esto. Por eso es que es una buena oportunidad en esta licenciatura y en este bloque en particular que se discuta, que se analice, que se interiorice con los docentes cómo transformar esas relaciones cotidianas en el contexto escolar. El cuarto tema tiene que ver con lo que se llama adecuaciones curriculares y barreras para el aprendizaje y la participación, que ahí no nada más implica a la gente con capacidades o con necesidades educativas específicas, sino también implica a todos aquellos que tienen barreras para la participación por su condición étnica, social, familiar, política, cultural, etcétera. Y por eso es importante, aunque la planeación cotidiana sugiere que hagan adecuaciones, la verdad es que la realidad, la terca realidad, pues hace casi imposible que un docente de media superior pueda realizar adecuaciones, pueda tener tiempo de establecer grupos específicos de acuerdo a las barreras del aprendizaje y de la participación. Pero por lo menos que se tenga por parte de los docentes una claridad de que esto se tiene que hacer y de que esto puede llevar a mejor puerto lo que es lo más fundamental en la educación en general y, no, y sobre todo en la educación media superior, que los aprendizajes fundamentales sean logrados por los estudiantes, como ciudadanos autónomos, independientes y con capacidad para tomar decisiones. Entonces, esos son un tema, y vamos a terminar con otra cuestión procedimental, metodológica, que son las herramientas para ayudar, o perdón, para evaluar el grado de inclusividad. Con instrumentos muy sencillos podemos, y que van a aplicar en su salón de los maestros, esperemos que no deformen los resultados. Ya en este país estamos hartos de tanta deformación de resultados en los instrumentos, y en ese sentido poder establecer cuál es el grado de inclusividad que en la materia de introducción a las ciencias sociales tiene el maestro, o en Mate 2, o en Física 1,
o en paraescolares de educación física o de artística, etcétera. Es decir, en todas las asignaturas, los campos disciplinares, las componentes este, propedéuticos que hay en el currículum de la educación media superior. Y entonces les vamos a dar herramientas, les vamos a dar instrumentos para que puedan ver qué grado de inclusividad existe en su aula. ¿Con qué ejes problematizadores vamos a tratar de resolver estos 5 temas? Son 3 grandes problemas o 3 preguntas generadoras que tendrán que discutirse los facilitadores y tutores con los docentes que estén cursando esta licenciatura. ¿Será posible el establecimiento de una educación inclusiva en la exclusión escolar? Es decir, ¿será posible llegar a la aspiración a la que yo llamo la educación inclusiva, a la tal vez incluso a la imposibilidad de no llegar? ¿Será que seremos imposibles, que será imposible en una institución diseñada como lo está en estos momentos la escuela, poder hacer establecimientos inclusivos, aulas inclusivas, escuelas inclusivas, maestros inclusivos, alumnos inclusivos, padres inclusivos, etcétera? Pero bueno, hay que planteárselo y hay que planteárselo como el reto. Es un problema. Algunos le llaman oportunidades, pero es un problema y es un problema serio. Y entonces en ese sentido hay que pensar si podemos plantearnos el establecimiento de esta educación o será que estaremos condenados para siempre a seguir en las indiferencias, en las homogeneidades, en la imposibilidad de ser inclusivos. Y bueno, junto a esto de si será posible, hay que analizar si el entramado escolar actual, como está en la institución, en el plantel donde trabaje el docente o la docente que cursará la licenciatura, si en su entramado escolar se va a permitir el establecimiento de un nuevo orden institucional basado en la otredad y en los procesos de inclusión. Es decir, es un nuevo orden institucional. Eso, por lo menos desde mi perspectiva, es lo que implica la educación inclusiva y el reconocimiento y el respeto a la diversidad. Hay que transgredir. Las escuelas inclusivas sin duda serán escuelas transgresoras del orden establecido. Entonces eso hay que discutir, eso hay que dilucidar con los docentes, con las docentes, para tratar de arribar a mejorar algunos de estos procesos, pero lo que sí no es a sentarse a llorar y a decir que no se puede modificar, porque entonces estaríamos perdidos de antemano. Y el tercer eje problematizador es si la existencia del currículum oculto, que bueno, se ha debatido en la pedagógica desde el plan 85, que era como una especie de de mito, que si existía, no existía el currículum oculto, y se volvió un fetiche, pero que efectivamente está allí, está presente, invisibilizado, pero muy eficaz, aunque esté oculto, y entonces preguntarse si la existencia de este currículum impide la autonomía docente para hacer precisamente modificaciones, adecuaciones, para terminar con las barreras, etcétera. Y entonces, si impide esta autonomía docente y si permitirá la consecución de una particularidad curricular. Porque a esto hay que agregarle, como parte del currículum oculto, los procesos de evaluación docente, en donde, y sobre todo en media superior, los llamados exámenes que se les hacen a los alumnos y que tienen que ver con contenidos, únicamente con contenidos y no con procesos ni con otros elementos. Entonces, este bloque vamos a problematizar, se tiene que problematizar al respecto para que busquemos la posible utopía, la intención de arribar a una escuela distinta. ¿Cuáles serán los productos que
obtendremos de estas 3 problematizaciones y 5 temas. Van a hacer un ensayo crítico, bueno, aunque parece este, repetitivo, ¿no? Porque todo ensayo tiene que ser crítico, aunque ahí no necesariamente asistan, pero un ensayo crítico sobre educación especial, inclusión educativa y realidad escolar. Es decir, hasta dónde esos 3 componentes son parte fundamental para arribar a lo que veremos en el último bloque, que tiene que ver con aulas, escuelas y ambientes inclusivos. Asimismo, van a hacer una lista de cotejo en su plantel aplicando una serie de estrategias de educación inclusiva. Son instrumentos que ya están, que incluso son oficiales, pero que la verdad no se aplican o no se aplican como deberían de aplicarse. Entonces, aquí vamos a hacer que los docentes, las docentes apliquen estas estrategias de educación en el aula a partir de listas de cotejo. Es decir, van a tratar de registrar si existe o no existe X elemento que da idea de una estrategia de inclusión, de educación inclusiva. Entonces es un ejercicio sencillo, pero que requiere una absoluta, digamos, honestidad del maestro para ver si en esa lista de cotejo todo aparece ausente, algunas cosas están presentes, o si bien todo eso se realiza en su aula. Junto a esto, van a buscar la interlocución con sus compañeros y compañeras docentes. Es decir, van a realizar entrevistas sobre la docencia y la educación inclusiva para que empiecen a generar, por lo menos al interior de su plantel, una especie de temática a debatir que tendría que ver con estos asuntos de la educación inclusiva. En las planteles de media superior en general, en todos, insisto, tienen que ser un elemento que sea debate permanente para tratar de ser lo menos injustos y lo menos antidemocráticos y los menos violentadores de derechos humanos. Así como van a hacer esas entrevistas, van a hacer un reporte videograbado sencillo con su celular, no tienen que hacerlo con un aparato muy sofisticado, donde graben estrategias de educación inclusiva en el aula, para ver si existen realmente, si algún maestro, alguna maestra de cualquiera de las asignaturas que se estén dando en el semestre que corresponda o en los semestres que correspondan, hacen estrategias para incluir, hacen estrategias para respetar los que son diversos, o todavía no llegamos a esos niveles. Y va a terminar con un periódico escolar para socializar aún más en la escuela, porque luego los periódicos escolares ponen efemérides históricas y ponen muchas cosas que no dudo que sean muy interesantes, pero que me parece más interesante que todos los productos, es decir, sus ensayos, sus listas de cotejo, sus entrevistas, los puedan plasmar en un periódico escolar o en una pared para que todos los estudiantes y todas las estudiantes y las y los docentes y las y los directivos que salgan de sus cubículos y se enteren de cómo en esa plantel en particular están pasando esas cosas. Perdón, se me adelantó. Esos, perdón, el bloque 4, que es el último bloque, el bloque de cierre, que es digamos, la joya de la corona, ¿sí? Es el proyecto integral para la transformación e implementación de escuelas y aulas inclusivas y diversas. Es decir, a través de este bloque, con esos 3 temas, que es cómo organizar un aula inclusiva, cómo elaborar este proyecto integral, este PITID, y cómo llevar al portafolio de evidencias, es que
van a poder presentar a nivel de bosquejo, a nivel de protocolo, a nivel de anteproyecto, esto que le pongo proyecto por llamarlo de esa manera, pero que evidentemente pues no podrán implementar, no hay tiempo, los escasos 4 meses o 14 sesiones que durará el módulo, y sobre todo al último, pues es imposible, pero es la buena intención de elaborar un proyecto que a lo mejor a corto, a mediano o a largo plazo puedan presentar a las autoridades y pueda ser aprobado para implementarse. Aparentemente ahora toda hay una política desde el Estado de que sea respetado los derechos humanos, de que sea reconocida la diversidad, de que sea implementada la educación inclusiva, y entonces vamos a ver si hay esa voluntad política a través de un proyecto sencillo, sin muchos objetivos, pero sí que intente organizar un aula inclusiva y crear o empezar a crear las condiciones para una escuela inclusiva. Todo esto después lo van a llevar al portafolio de evidencias. Ese portafolio de evidencias tendrá todas las actividades que ya mencioné rápidamente en cada uno de los 4 bloques, para que junto con su tutor, ya no con su, bueno, el facilitador puede también sugerir, pero con su tutor analicen cuáles de esos productos puede ser el propio proyecto integral, forme parte de su portafolio de evidencias para su posterior titulación. De esa manera, entonces, cerraríamos este ciclo de debatir y proponer, de comprender y elaborar, de aceptar y actuar. Entonces, en ese sentido, son esos 3 temas que veríamos, ¿sí? Permítame porque esto ya se bloqueó, y que tienen que llevar a la concreción de ese. Es, ¿Cuáles serán los ejes problematizadores de este último bloque, que va a ser un bloque profundo, un bloque en el que ustedes, como facilitadores y facilitadoras, tienen que organizar muy bien los tiempos para que le den un espacio suficiente a este cuarto bloque? Y bueno, tendremos que empezar por preguntarnos y por tratar de responder cuál será la posibilidad de aplicación de ese proyecto. Es decir, qué condiciones concretas, qué condiciones se requieren para poderlo aplicar y para que impacte en la organización escolar cotidiana. Tenemos que pensar en eso, pues es decir, si es aplicable o si va a ser algo que las autoridades sientan como problemático, o a veces en esas análisis pobres como una grilla que algo traen contra el directivo. Entonces, tendremos que ser muy precisos en esto, los docentes que participan, los facilitadores, los tutores, todos, para que se pueda hacer un análisis de si hay condiciones concretas para aplicarlo, insisto, no en este momento, tal vez a mediano o largo plazo, y tenga sentido la elaboración del proyecto. También preguntarse qué características deberá tener el proyecto para considerarse una innovación, ¿no? Es decir, para que efectivamente transforme las cosas, no el orden establecido, pero sí algunos, digamos, espacios, algunos momentos, algunos tiempos de la institución. Igual tendrán que preguntarse cuál será el grado de participación de un proyecto de esta naturaleza, es decir, si sus compañeros del colegiado, si el colectivo escolar tiene intenciones de participar en esto, ¿verdad? Es una especie de investigación-acción, de reflexión-acción, para que vean e inviten, y al cabo, pues al invitar, pues podrán tomar o no ese compromiso quienes participen. Y por último, hasta dónde la estructura jerárquica, no nada más hablo del directivo, del subdirector académico, del jefe de materia, etcétera, hablo de las propias autoridades de estructura del subsistema que
del que se trate, van a permitir la aplicación de un proyecto de esta naturaleza. Pero bueno, hay que correr el riesgo, hay que correr toda pues la idea de que esto puede hacerse, debe hacerse, tiene que hacerse y que lo van a hacer. Entonces, estos son, digamos, los ejes problematizadores de este cuarto, perdón, de este cuarto, va un comercial con una coca de dieta, de este cuarto bloque. Y obviamente los productos pues están muy claros. Es ese proyecto de intervención, un proyecto integral para la transformación e implementación de escuelas y aulas inclusivas y diversas, PITID por sus siglas. Este portafolio de evidencias de compilación de todos sus productos y subproductos de las distintas actividades realizadas que le van a dar fin al módulo y que tendrán esos dos grandes productos, el portafolio y el proyecto, con el cual ya analicen si valen la pena reconocerlos o tenerlos como posibilidad para su titulación. Y bueno, la evaluación del módulo, tenemos que ser congruentes con lo que plantea incluso el modelo de evaluación, no solamente de la pedagógica, de la licenciatura en educación media superior, sino de los propios subsistemas de educación media superior. Se habla de una evaluación formativa, se habla de una evaluación que realmente recupere todos los elementos, todos los procesos y que no termine siendo nada más la clásica, evaluación a través de los exámenes que ponen ahora van a ser 3 exámenes, el semestre pasado fueron 2, a los estudiantes, sino tiene que ser efectivamente un registro del grado en que cada estudiante, o en este caso, cada docente, ha logrado construir los saberes y ha resuelto los ejes problemáticos. Resolver los ejes problemáticos no implica resolverlos en sí mismos, implica resolverlo a través de su postura, su planteamiento y sus formas de interpretación de esto. De tal manera que la evaluación tiene que ser, como ahora se está planteando también en media superior, auténtica. Es decir, que tenga que ver las evidencias de conocimiento, las evidencias de desempeño y las evidencias actitudinales con la vida real y cotidiana del maestro. De nada sirve armar un proyecto en el aire, de nada sirve hacer ensayos abstractos si no están relacionados con su vida cotidiana, que al final de cuentas lo que intentamos es que transformen su práctica docente diaria, que su diariedad se vea también irrumpida por procesos innovadores. Entonces no vamos a entender. Entonces va a ser necesario que cada docente que sea el facilitador de este curso tome las evidencias de conocimiento, considere también las de desempeño, que van a ser a través de los instrumentos, de lo procedimental, y lo de conocimiento de lo conceptual, y también lo actitudinal, porque eso es parte de una competencia, del modelo de competencias que tienen en media superior, y que también es necesario por congruencia que las utilicemos nosotros. Y van a tener que evaluar en esos 4 tipos y momentos. Evaluación diagnóstica, esto lo van a hacer a través de una actividad que en cada bloque está diagnóstica, que obviamente no tiene valor, que no tiene calificación, pero que sirve para que él o la facilitadora pueda tener más o menos un balance de qué tanto manejan, de qué tanto están interiorizados, de qué tanto dominan, o incluso de qué tanto conocen de la temática del bloque respectivo. Entonces, cada uno de los bloques tiene una actividad diagnóstica que hay que hacerla, no sobra, no es ahí para llenar más la plataforma, es para poder obtener
la sapiencia, la experiencia y la práctica docente que tienen los maestros concreta en ese momento de la temática que se trate. Entonces sí les pedimos pues el equipo que diseñó la licenciatura en Educación Media Superior y sin duda también la maestra Xochitl, directora de unidades, que elaboren todas las actividades, incluyendo las diagnósticas, que hagan un momento de evaluación formativa de todo el proceso y obviamente que tomen en consideración la autoevaluación, que también en cada uno de los bloques viene un espacio para la autoevaluación. En algunos momentos viene como un escrito personal, en otros incluso como un foro de debate para que la autoevaluación no sea una autoasignación de un número, sino sea un análisis, una introspección de qué hice a lo largo de este módulo y qué tanto me comprometí con él. Y también la rúbrica. En el caso de este módulo, la actividad integradora ya no son más actividades, no es necesario establecer el tiempo, es muy escaso, pero sí hay una rúbrica que cada uno de las y los facilitadores tendrá que llenar y que es una rúbrica, digamos, global, una rúbrica en la que tienen que considerar precisamente esos momentos, la diagnosis, la formación, la autoevaluación que hacen los propios docentes que participan en la licenciatura. Esto sería la evaluación del módulo en general. Entonces, por favor, les pedimos consideren estos elementos. Dejemos atrás esta cultura de pedir al último un ensayo y con ese evaluar, ¿no? Y menos un examen, por favor, no tiene nada que ver. Por lo menos este módulo no es de memorización, es de debate, es de reflexión, es de puesta en común, es de concepciones, es de perspectivas, etcétera. Entonces, no busquemos, porque sería un absurdo en este módulo, regularidades en los estudiantes. Evaluemos a cada docente en su propio proceso, con su propia autoevaluación y en su propio diagnosis. Esto es lo que se plantea en términos de la evaluación del módulo. Les dejo ahí mi correo electrónico por si tienen algunas dudas, comentarios, críticas, sugerencias y otras cosas que luego dicen por ahí y que serán bien recibidas, porque al final de cuentas se trata de enriquecer. Estas son apuestas. Todo diseño curricular es una apuesta y la hacen seres humanos, la diseñan y obviamente puede haber otras miradas que digan, creo que aquí faltó esto, creo que hay que integrar esto otro, creo que se está mirando mal este tema y habrá que irlos integrando y mejorando esta licenciatura, estos módulos, para que otra vez la pedagógica haga historia en términos de formación, no de nivelación, porque no me gusta esa palabra, porque obviamente habla de desniveles. Hablemos de una formación en la práctica profesional y a partir de la experiencia docente. Con esto me despido, muchas gracias. Obviamente le voy a pasar la estafeta a Edgar para que haga otros comentarios. Hay una serie de preguntas, me imagino que yo no las fui atendiendo, pero que ahorita las revisamos una a una y vamos dando respuesta en la medida de lo posible y de lo deseable. Muchas gracias por su atención y seguimos en este debate y espero haya muchas, pero muchas interrogantes, porque si no, me voy a poner triste. Muchas gracias. Sí, hola, pues buenas tardes. Tenemos 10 minutos de grabación todavía. Yo soy Edgar Salazar, estoy en Tijuana, a sus órdenes también. Y me gustaría pues ser breve también por el tiempo de grabación y antes anunciarles que a las 3 de la tarde reanudamos con estas videoconferencias en vivo. Eh, ya Alejandro plantea pues toda esta parte del diseño del módulo, todos estos contenidos. Yo quisiera invitarlos a reflexionar sobre
los cuestionamientos que me surgirían como facilitador, como tutor, y por qué no, también preguntarnos qué cuestionamientos sobre el módulo me pudieran surgir como estudiante de esta licenciatura, pensando en la diversidad de los estudiantes. Quizás el facilitador en línea no va a tener tanto contacto con el estudiante, ¿no? Pero el tutor va a poder identificar su perfil, su currículum, su experiencia. Recordemos en la diversidad de estudiantes que vamos a tener. No todos van a ser maestros de asignatura, va a haber maestros de inglés, bueno, de deportes, de artes, vamos a tener una diversidad muy interesante. Preguntémonos, bueno, ¿qué debemos de tener claro en este proceso? A mí me parece que ya Alejandro eh, nos menciona la cuestión de la complejidad del concepto de inclusión. Salir, digamos, a otras coordenadas de lo que debemos entender por la inclusión, por la inclusividad, y pensarlo en términos de una cultura que hay que construir desde la participación, pero reflexionando sobre el concepto. Ya Alejandro dio amplia referencia de esto, y alejarnos, por ejemplo, que exclusivamente inclusividad tiene que ver con rampas o tiene que ver con discapacidad. Inclusividad tiene que ver con un fenómeno que se construye cotidianamente en la escuela, pero que también tiene que ser autorreflexivo durante el proceso cotidiano escolar. Y en ese sentido, que el estudiante analice cómo participo. Y esta es una gran oportunidad de tutoría, por ejemplo. Sin duda, ojalá todos pudiéramos llegar a la meta que Alejandro presenta en este proyecto, de tener un proyecto inclusivo integral, pero a lo mejor las posibilidades institucionales no me lo permiten. Pero bueno, ¿qué posibilidades tengo dentro de esta lógica? ¿Cómo puedo poner, quizás, puedo llamarlo así, mi granito de arena? ¿Qué es lo que yo puedo hacer dentro del proceso? Pero sin embargo, siempre bajo la reflexión. Es muy importante que el estudiante, al terminar el módulo, eh, tenga más coordenadas de análisis de lo que es esta cuestión de inclusividad. Eh, y les comentaba, me parece que es una gran oportunidad para que los tutores propicien, aunque ya no sea parte del módulo, propicien estas reflexiones, estos diálogos hacia dentro de los planteles sobre lo que es la inclusión. Y es una gran oportunidad de entender y comprender al estudiante. Como les digo, el facilitador en línea no necesariamente va a poder verlos, va a poder entender el perfil y el currículum de quienes va a estar cursando la licenciatura en línea, pero el tutor sí va a tener esta oportunidad. Entonces, el comentario del tutor va a ser una de muy buena realimentación para quienes estamos en los cursos a nivel nacional, para ir mejorando, por supuesto, pues los contenidos y las actividades de los cursos. Hay una pregunta desde Tlaxcala: ¿cómo orientar al profesor de educación media superior hacia el diseño de ecuaciones específicas de interventor? Precisamente me parece que eso se construye ya directamente con este profesor, este estudiante que va a estar en la licenciatura. Depende mucho del referente que se construya. Me parece que es muy importante, en primer lugar, esta noción compleja de la inclusividad, ¿no? Esta noción cotidiana de lo inclusivo, y no como algo que hay que programar para el final, sino como que se va construyendo de manera cotidiana. Y entonces, a través de esta reflexión y este conocimiento, se van a sentar las bases para ver qué es posible ir adecuando, qué es posible desde la trinchera del profesor ir aportando, ¿no? Aquí el presupuesto conceptual y metodológico pudiera ser que entre todos, si le echamos un montón, se construye una cultura de la inclusividad. Entonces, mucho tiene que ver con la negociación, mucho tiene que ver con la mediación, y también esta es la oportunidad para que al momento de ir construyendo el trayecto formativo, piense en qué le puede abonar, por ejemplo, otro de los módulos, o algún módulo de mediación, o el módulo de planeación, qué le puede abonar a esta propuesta. Es muy importante también que el profesor que curse la licenciatura piense, bueno, a lo mejor a mí me interesa, como parte de mi trayecto formativo, darle este énfasis hacia lo inclusivo. Bueno, entonces, junto con el tutor, irlo construyendo. ¿Qué le abona el módulo de Alejandro? Bueno, el módulo de inclusividad y diversidad. ¿Qué me invitó a reflexionar? ¿Qué herramientas me proporcionó? Pero también cómo lo puedo conectar con otros de los módulos. No sé si respondo a la pregunta del compañero de Tlaxcala. Hay otra pregunta, dice: en términos de la operación del módulo, ¿qué estrategia sugiere para que, a pesar de las condiciones laborales de los docentes de educación media superior, se pueda lograr el propósito del módulo?
Yo creo que es una pregunta muy compleja porque definitivamente muchas veces las lógicas institucionales e instituidas de los planteles pues son difíciles, y más si el profesor es un profesor de asignatura que va a unas horas o trabaja en diferentes planteles o tiene muchísimos estudiantes y su carga laboral está repleta. Sabemos la circunstancia, pero precisamente es esta mirada de desde dónde reflexiono de la inclusividad y desde dónde puedo yo participar en este proceso desde mi trinchera y desde mi posibilidad. A lo mejor un profesor de asignatura no va a poder crear todo un proyecto de intervención inclusiva integral que a lo mejor le corresponde al directivo, ¿no? O le corresponde a un colectivo de agentes. Una sola persona no lo va a poder hacer, pero sí puede ser motivo de cambio, sí puede propiciar, sí puede incentivar, sí puede intervenir con estudiantes, con otros pares, incluso hasta con un directivo, de ser posible, pero todo depende de su posibilidad. Yo creo que también de aquí hay que analizar esta cuestión de la realidad que Alejandro ya decía, cómo formo parte del plantel y cómo puedo formar parte en la construcción de una cultura de la inclusividad que, insisto, pues debe ser una cultura que se construye en colectivo. Efectivamente, nos dicen, es una forma de vida, por supuesto, ¿no? Es una actitud frente a la vida. Y quizás a mí me parece, yo como estudiante, si yo fuera estudiante del módulo, Ujú. me sentiría muy satisfecho y quizás sería un buen motivo de esta evaluación compleja que también se propone, el que haya cambiado mi mirada y que yo tome una acción política cotidiana frente a la inclusividad. Que una acción política cotidiana tendría que ver incluso con mi mirada hacia los demás, con el uso de mi lenguaje hacia los demás, con cómo interacciono con mis pares y con los estudiantes, que tenga yo aquí como este chip, ¿no? De ver, bueno, cómo estoy actuando, qué tanta inclusión o qué tanta exclusión puedo provocar en mi vida cotidiana, y hacerme consciente de mis actos cotidianos sobre lo que significaría una acción política inclusiva. Entendiendo esto como algo cotidiano, no como algo que tenga que ver de partido político, ni de voto, ni de nada de esto, sino como una postura frente a la vida. Ojalá se pueda cumplir una meta, esta exigente meta que todos queremos de tener un plantel inclusivo. Ojalá podamos ser motivos de cambio. Si alguien acepta el reto, se puede, por supuesto. Es cuestión de reflexionar, como plantea el bloque uno del módulo, reflexionar de manera compleja del concepto de inclusividad como cultura en construcción. Segundo, obtener algunas herramientas teórico-metodológicas para esto, que los proyectos, que las adecuaciones. Tercero, tomar una postura, una posición cotidiana frente a la inclusividad y emplazar esta intervención, porque hablar de inclusión es también hablar de una intervención cotidiana que se construye, que se entretrama, que se trama cotidianamente en la vida o en la novela escolar. Tenemos 3 minutos de grabación. Eh, Aquí Alejandro pone su correo para dudas. De todas formas, también vamos a tener mucha realimentación en nuestras unidades con los tutores. Los invitamos a los tutores a que también sean este puente, ¿no? De ir conectando la vida del estudiante con su proyecto formativo, que es vital. Y bueno, hay otra pregunta. Dice, la complejidad de la inclusión radica en lograr la interconexión de la diversidad, por supuesto. De manera personal, yo creo que hay una especie de naturaleza hacia ser diverso, por supuesto, pero también hacia proteger mi identidad y aunque a veces no tenga la intención de en este proceso de protección de mi identidad afectar al otro, termino afectándolo de manera inconsciente. Es terrible cuando sucede de manera consciente, ¿no? Cuando mi propósito es dañar al otro. Pero muchas veces en la cultura, en lo cotidiano, termino siéndolo. Entonces, implica esta reflexión de complejidad, implica esta reflexión de interconexión precisamente para vivir en lo que les propongo por naturaleza, pues es diverso. Sin duda el módulo nos va a dar un vasto número de referentes, de videos, de lecturas. La cuestión es tener esta excusa para ir reflexionando sobre mi posición frente a la inclusividad y y propiciar una cultura distinta. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por la oportunidad
Aquí en estas videoconferencias son grabadas para quien nos está siguiendo en vivo. Continuamos a las 3 de la tarde con otro módulo para educación media superior, que es el de tecnologías de la información y la comunicación, y se les va a ir dando la agenda. Y quienes vean esta conferencia grabada, se pueden contactar con nosotros a través del correo de Alejandro o también por los medios que se van a ir dotando para estar en contacto. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Alejandro, Sí, gracias, y raza. hasta luego. Gracias.